Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y en esta oportunidad vamos a realizar una aplicación de uñas acrílicas, pero sin utilizar el para muchas molesto monómero por el olor que no lo soportan. Bueno, pues con esta técnica no vamos a utilizar monómero, pero vamos a conseguir un resultado muy duradero. Además es súper fácil, se los voy a enseñar a hacer en dos maneras diferentes. Una donde vamos a requerir el uso de nuestra lámpara UV y otra donde no vamos a necesitar lámpara UV tampoco. Por si no tienes lámpara o no te gusta utilizar tampoco la lámpara, no te preocupes que también tenemos una alternativa sin lámpara. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, como estás viendo, es preparar nuestra uña natural. Lo que hice fue aplicar spray antiséptico, después limpiamos bien nuestra zona de cutícula. Vamos a retirar cualquier célula muerta de esta forma con una gasita empapada de alcohol o antiséptico y vamos a limar la superficie de nuestra uña utilizando una lima de grano 150. Esto es muy importante para que los productos que apliquemos se puedan adherir correctamente sobre nuestra uña natural y consigamos un resultado muy duradero. Cualquiera de estas dos técnicas te tiene que durar de 3 a 4 semanas hasta el mantenimiento, porque se puede realizar mantenimiento, claro que sí, a esta técnica. Ya verás que es súper fácil. Ahora lo que voy a hacer es voy a colocar un tip sobre mi uña natural. El que yo elegí en esta ocasión es un tip clásico de los normalitos en tono natural, pero puedes elegir en la punta que tú quieras. Los hay estileto, los hay en coffin, el que tú quieras, el que te guste. También puede ser transparente y también puede ser en French o en algún color en especial que te guste. Entonces lo pegamos con pegamento para tips y después lo vamos a cortar al largo que tú quieras tus uñas. Una recomendación para este tipo de técnica: trata de no dejar las uñas demasiado largas, ya que las capas de acrílico que vamos a aplicar no son tan gruesas, es digamos que como un baño de acrílico más sutil, así que no nos va a aguantar unas uñas muy largas, se te pueden romper. Así que es más recomendado para trabajar con uñas digamos en un largo S hasta M quizá. Es lo que te va a resistir esta técnica. Entonces enseguida, ya que tenemos pegado nuestro tip, vamos a limar la zona de unión entre el tip y la uña natural para conseguir un acabado mucho más natural. Para ayudarme en este procedimiento yo utilizo un producto que es un ablandador de tip. Como acabas de ver, lo aplico en el plástico, en esa zona, y lo que hace es reblandecer el plástico para que se pueda limar con mayor facilidad y de esa manera yo no genere mayor desgaste a mi uña natural. Entonces, si no tienes un ablandador de tip como este, puedes limar directamente el plástico, pero hazlo con mucho cuidado de no estar tocando y rozando mucho la uña natural para que no la desgastes y no vayas a lastimarte. Bien, entonces vamos a limar muy bien hasta que consigamos una apariencia muy natural, así como que el tip es una extensión natural de nuestra uña, que no se note la unión entre el tip y la uña natural, y cuando tú pasas o al tacto se siente parejito. Entonces, ya que tenemos listo esto, limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo. Utiliza alcohol o antiséptico para esto, limpiamos perfectamente. Y ahora sí vamos con nuestra aplicación. Para la primera técnica vamos a utilizar gel. Este es un gel dipping. Vamos a trabajar con el sistema dipping o dip powder, pero este es en gel. Sí, eso significa que este producto requiere de luz UV para su aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro primer. Y yo utilizo siempre un primer proteico sin ácido, te lo acabo de mostrar. Aplicamos una capa. Esto es importante para que el gel se adhiera y todas las capas de gel que vamos a ir aplicando se adhieran correctamente. Nuestra primera capa la vamos a aplicar de esta forma únicamente en la unión de la uña natural y del tip, exactamente en la zona donde limamos anteriormente, de esta forma. De esa manera vamos a devolverle resistencia y vamos a ir formando ya estructura a nuestra uña para que no nos queden súper planas y de esa manera tengan resistencia y nos aguanten nuestras 3 o 4 semanas que debe de mantenerse el sistema para su retoque. Bien, ahora después de eso vamos a utilizar polvo acrílico normal,
para uñas y sumergimos nuestro dedito de esta forma en el acrílico, así. Sacudimos un poquito el exceso. Tú puedes elegir el color de acrílico que quieras, pero te recomiendo que sea un tono natural, puede ser transparente, un rosa muy bajito como el que yo estoy utilizando o un cover. Si trabajas con un color más intenso, primero aplicas una capa de polvo transparente a toda la uña, ¿bien? Bien, ya que está listo, esto lo llevamos a curar. Yo lo curo durante 1 minuto en lámpara de 48 watts. Eso va a variar dependiendo la potencia de tu lámpara. Y sacudimos el exceso de polvo. Repito otra vez con el gel, segunda capa. En esta segunda capa lo voy a aplicar en el 80% de mi uña. Fíjate cómo dejo libre la zona de cutícula. Esto es para que los bordes de cutícula no me queden muy gruesos. Ir dejando ya un acabado súper bonito y natural a mi uña. De esta forma lo aplico, una capita. Trata que no te quede muy gruesa tus capas de gel para que no se te hagan grumos al momento de llevarlo al acrílico. De esta forma es muy fácil de manejar. Y ahora sumergimos nuevamente en el polvo acrílico. Tienes que sumergirlo en una, no lo vayas llevando por partes porque a veces lo van sumergiendo como escalonadamente y se les forman líneas o se les forman grumos. Entonces tiene que ser así, directamente en una sumerges y sacas tu dedito y ya está listo. Llevamos a la lamparita y sacudimos el exceso de polvo. Una vez más nuestra tercera capa. Ahora sí vamos a esta zona de cutícula, todo la uña. De esta forma aplicando nuestro gel. Recuerda que no te queden capas muy gruesas para que no se formen grumos. De esta forma. Si esta técnica la puedes aplicar hasta 3 o 4 capas de producto. La primera capa, como solamente la utilizamos en la unión entre el tip y la uña natural, no cuenta. Esa digamos que es una capa adicional o nuestra capa, digamos, de mantequilla, por decirlo así, que no vale. Vamos a contar realmente como capas a partir de la capa donde aplicamos el 80%. ¿Sí? Y de aquí repetimos el mismo procedimiento. Curamos, sacudimos el exceso, verificamos. Fíjate, aquí ya se comienza a sentir totalmente duro, así como acrílico normal. Belleza. Y aplico una última capa. En mi caso decidí poner una última capa. Yo te recomiendo que ya cuando estás aplicando en toda la uña máximo apliques 2 capas porque si no te va a quedar muy grueso en la zona de cutícula y te va a costar mucho trabajo dar un acabado muy natural, vas a tener que limar más. Entonces esta sería para mí mi última capa. Aplicamos, sacudimos y listo, belleza. Aquí yo ya he terminado mi aplicación. Así de fácil, así de rápido ya tienes tus uñas acrílicas sin necesidad de utilizar monómeros sin olores, que para muchos son molestios esos olores, y sin necesidad de muchos materiales, de un pincel especial caro ni nada. Es muy sencillo este método, te lo recomiendo, además es muy seguro y duradero. Ya que está listo esto, entonces ya le vamos a dar una pasadita con la lima, nada más para si por ahí nos quedó algún grumito, algún huequito, para emparejar toda la superficie. Limamos, pulimos y limpiamos el polvo que resta, y así es como nos queda nuestra uña. Vamos ahora con la otra técnica donde no vamos a utilizar lámpara, y es exactamente lo mismo, con la diferencia de que vamos a utilizar los productos adecuados que no necesitan luz UV. En este caso yo tengo de esta marca. Si los quieres adquirir, puedes ir directamente a la página web de la marca y ahí los puedes comprar directamente. Y consiste en su primer, una base y el activador de la base. Bien, entonces el paso número 1 es el primer. Entonces aplico el primer en lo que es mi uña natural. De esta forma, observa cómo es distinto. Este primer se absorbe totalmente. Es más como un deshidratador, algo parecido a eso. Entonces aplicamos en toda nuestra uña natural una capita de esta forma. Una vez aplicado nuestro primer, vamos con nuestra base de este sistema y la aplicación va a ser exactamente igual. La técnica es la misma, lo único que cambian son los productos. Aplico mi primera capa igual que lo hice en la anterior y llevamos al polvo. Esto no se cura
Así que lo vamos a dejar así por un par de minutos que se vaya secando. La consistencia de esta base es más bien como una resina, bellezas. Eso es lo que yo les puedo decir que se asemeja, porque me han preguntado en otros videos donde les he mostrado esta técnica con estos productos, si se puede sustituir o qué clase de base es, que si es una base coat. Y no, mis bellezas, esto no es una base coat. La base coat es un gel y esto no es gel. Esto no necesita luz UV. Esto va a secar así solito al aire. Como les decía, es más similar más o menos a una resina o a un pegamento, algo parecido. Es como lo que yo puedo comparar, aunque no estoy diciendo que sea eso porque yo desconozco la fórmula de este producto, pero así es como se trabaja, así viene el sistema. Entonces pues vamos a ir aplicándolo de la misma forma. Como esto va secando desde el momento en que tú lo aplicas, hay que ir aplicando una por una de esta forma en cada una de las uñas y ahí ya lo vamos dejando secar. Entonces aquí estoy terminando ya con mi última uñita. De esta manera, este sistema es súper recomendado en caso de que para ti sea molesto la utilización de líquidos y tampoco quieres utilizar lámpara o no tienes lámpara, o para mujeres embarazadas que quieren sentirse más seguras, aunque no pasa nada si utilizan el acrílico normal, pero si quieren sentirse más seguras, este sistema también es ideal. Entonces ya una vez que ha pasado un par de minutitos, ya podemos sacudir el exceso de polvo y tenemos listo ahí nuestra primera capa. Vamos con la segunda, otra vez vamos con la base y ahora lo vamos a aplicar al 80% de nuestra uña. Todo es igual, el mismo procedimiento que utilicé con el gel es igualito. Aquí estamos realizando nuestra aplicación básica, la más básica de todas. Si tú quieres realizar otra clase de aplicaciones como un French, un encapsulado o un baby boomer, ya tenemos todas esas técnicas también aquí en el canal utilizando este mismo sistema, así que te voy a dejar en la cajita de descripción del video o en el primer comentario un enlace con una lista de reproducción donde puedes encontrar esas otras clases si tienes interés en explorar otras maneras de utilizar este sistema. Creo que te puede servir muchísimo. También tenemos el video ya de mantenimiento para que aprendas a realizar mantenimiento también a este sistema. Recuerda que se utiliza de la misma forma, cualquiera de los dos, ya sea con los productos de gel o con los productos fríos sin luz UV. Sí, lo único que cambia es los productos que vas a utilizar, pero la técnica es la misma. Ya que terminamos nuestra segunda capa, sacudimos de esta manera. Es muy importante que para sacudir el exceso de polvo, belleza, utilices una brocha blandita como la que yo estoy utilizando, un bledo suavecito. Si utilizas un cepillo de manicura de esos normales que tienen las cerdas más rígidas, un poquito más rígidas, puede ser que rayes o estropees un poquito tu aplicación, ya que recuerda que esto pues va secando al aire, puede ser que esté todavía un poquito fresquito. Y si tú pasas un cepillo más duro, pues vas a generar grietas o rayaduras cuando estás trabajando con este sistema en frío. Bien, así que te recomiendo que utilices un bledo muy suavecito para retirar el exceso de polvo acrílico de esta manera. Y puedes utilizar cualquier polvo acrílico para uñas que sea indicado para uñas. Entonces, aquí estoy aplicando ya la capa completa desde cutícula de esta manera. Sacudimos el exceso y vamos con la siguiente uña y así hasta terminar nuestra aplicación en cada una de las uñas de esta que sería mi tercera y última capa. En este caso ya no apliqué otra más porque yo vi que ya estaba de buen grosor mi uña, ya se sentía bien, así que dije así la voy a dejar, ya no necesita más capas, es suficiente y hasta aquí dejé la aplicación. Sí, ya que han pasado un par de minutitos después de esto, sacudo el exceso, aquí ya lo apliqué en todas, sacudimos y listo. De aquí voy a pasar antes de limar con el activador. Recuerda que en este sistema frío es la base y el activador, que son los dos componentes más importantes de este sistema. El activador tiene una consistencia líquida, lo podría comparar con una especie de primer, pero lo que hace este activador, este producto,
es que al aplicarlo unifica todas las capas de base y polvo que hemos aplicado y las endurece y hace como que quede una sola capa. No sé si me explico. Entonces le da consistencia, termina de darle consistencia y termina de unir todas las capas para conseguir ya pues terminado nuestro sistema. Sí, por eso es muy importante utilizarlo. Se aplica una capa de esta manera en toda la uña. Tienes que observar que se va impregnando bien con el activador. Es un líquido, tiene una consistencia muy líquida, no es como esmalte, es un líquido. Entonces de esta manera lo vamos a ir aplicando a toda nuestra uña muy bien y vamos a permitir que esto se absorba, que se seque por aproximadamente 5 minutitos. Lo vamos a dejar así al aire nada más. Recuerda, en ningún momento con estos productos es necesario el uso de la lámpara de esta forma. Entonces ya que terminamos de aplicar nuestro activador, simplemente vamos a esperar a que esto termine de absorberse y listo, mis amores. Recuerda que en mi canal también tienes acceso gratuito a mis cursos de uñas acrílicas, sistema tradicional, uñas de gel, de poligel, curso de diseño, curso de 3D. Todos mis cursos están disponibles de forma gratuita aquí en mi canal. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Si eres nueva por acá, te invito a que eches un vistazo. Sé que te va a encantar y además encontrarás muchas técnicas, las técnicas más novedosas y las mejores tendencias y más modernas también en diseño de uñas. Siempre lo mejor. Y ahora que tenemos también nuestras nuevas charlas uñísticas, temas de negocios, de emprendimiento, temas comerciales, si te quieres dedicar a las uñas profesionalmente, sé que te pueden encantar, te pueden servir muchísimo. Estamos trayendo invitados que te van a dejar pues informaciones valiosas y su experiencia valiosísima, y que bueno, no te puedes perder estas charlas que también están buenísimas. Todo lo encuentras disponible aquí ya en el canal. Entonces revisa los enlaces que te dejo en la descripción del video y pues te espero por allá para que me acompañes y aprendamos juntas. Ya una vez que tenemos lista ya se secó el activador bien, ahora sí ya podemos limar y dar terminado, y una vez limadas y pulidas ya tenemos pues terminadas nuestras uñas. Después de eso tú ya puedes esmaltarlo en el color que tú quieras. Puedes utilizar esmaltes en gel como yo voy a utilizar en este momento, que me fui más por un tono muy natural, pero puede ser en el color que tú quieras, y también puedes utilizar esmaltes regulares, entonces eso ya va a ser tu decisión, como tú quieras. Si no tienes lámpara puedes utilizar esmaltes normalitos, pero yo decidí aplicarme en esta ocasión este esmalte en gel, y así es como quedó mis uñas. Espero que te haya gustado, que te sirva este video, que lo lleves a la práctica. Te envío un besote muy grande y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.